disculpa a los que me dijeron, sí, sí, sí. Va. Eso de las leyes de privacidad es una cosa que antes no existía, pero bueno. A ver, la idea de, ustedes ya vieron cálculo, introducción al cálculo, en teoría en la clase de introducción al cálculo llegan hasta definir lo que es una función continua y todo eso para qué sirve, ¿no? Es una cosa que uno tiene que plantearse, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, sirve para lo siguiente. A ver, dos problemas que fueron fundamentales para el inicio del cálculo diferencial. Eh, Uno de ellos abordado por Newton, que fue, si no recuerdo mal, el que lo abordó de esta forma, y era cómo obtener la velocidad en un punto dado, dada el comportamiento de un móvil, cuál es la velocidad en ese punto, ¿no? La velocidad promedio la podemos saber desde casi que aprendemos un poco de álgebra y lo único que tenemos que hacer es el tiempo que tarda del punto A al punto B, pues lo único que hacemos es dividimos la distancia entre el tiempo y así obtenemos la velocidad promedio, lo cual no representa eh, un gran reto. Un reto importante es en un punto dado, cuánta velocidad tenía. El otro enfoque que fue, si no recuerdo mal, con el cual Leibniz abordó y llegó al mismo concepto de la derivada, fue dada una curva, cuál es la ecuación, una curva descrita por una expresión que es una función, cuál es la ecuación de la recta tangente en un punto dado. Me gusta más esta manera de verlo, seguramente porque no soy físico. Quien tenga amor por la física estará bastante disgustado conmigo, pero pues a estas alturas ya son cosas que a uno le vale gorro. Me gusta más esta manera de verlo, sobre todo porque es muy gráfica. Nosotros planteamos nuestro plano, en nuestro plano que tiene eje X, eje Y, sobre el eje de las X vamos a medir nuestro dominio, sobre el eje de las Y medimos nuestro rango. Yo les llamo de otra forma, pero la mayoría es abrumadora, entonces el contradominio, la imagen, el rango es Y. Entonces, lo que nos dijo Leibniz fue lo siguiente, pues mira, fíjate y considera una curva que ande por aquí, que es una función, llamémosle f de x, y yo tengo un punto, por ejemplo, este punto x, este de aquí. Vamos a llamarle x0, y x0 va a f de x0, ¿sí? Como es función, pues x0 va a f de x0 y tengo este punto. Este punto tiene coordenadas x0, f de x0. Y lo que yo me pregunto es cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. Una recta tangente es una recta que corta solamente, que pega solamente en ese punto. En este caso, la recta que yo quiero es una recta que solamente tiene al punto, como intersección al punto, y nada más, ¿no? El punto y la recta. Ahora, no es algo trivial encontrar eso, ¿eh? No es algo tan sencillo. Pero cuando yo quiero, ¿qué tipo de ecuaciones yo conozco de una línea recta? De una línea recta yo sé que existe la ecuación general, la ecuación dependiente y ordenada al origen, y no sé qué tantas más ecuaciones, ¿no? Aquí lo que me importa es lo siguiente. Yo ya tengo las coordenadas del punto por donde pasa la línea recta. Tengo la función. Entonces, ¿qué me hará falta para tener
una ecuación de la línea recta? Pues la forma más sencilla, la que me pide menos cosas, es la ecuación de la recta en su forma de punto y pendiente. ¿Qué es punto y pendiente? A ver, primera cosa, punto. Pues el punto de coordenadas que aquí tienes. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. Tengo el punto de coordenadas x0, y0. Necesito la pendiente de esa recta. ¿Quién es la pendiente de esa recta? Y ahora me voy a arrepentir de haber hecho el dibujo así, pero bueno. Voy a trazar la recta perpendicular, la recta tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Y ya se ve que no es una línea recta, ya se dieron cuenta por qué no estoy dedicado al dibujo. Pero esa línea recta, tal y como la he puesto aquí, por allá se van a juntar y voy a tener un cierto ángulo teta. ¿Quién es la pendiente? La pendiente M de esta recta, vamos a llamarle L tangente. La pendiente de la recta L tangente, M es igual a la tangente de teta. ¿De acuerdo? Siempre que yo tenga la ecuación de una línea recta en su forma de punto y pendiente, el punto es un punto de coordenadas que me dan, la pendiente es la tangente del ángulo que se forma cuando la recta corta al eje de las X. Si ustedes tienen claro esto, en general van a tener claro todo lo que pasa incluso con los problemas de aplicación. Por ejemplo, fíjense, olvídense dónde está el eje Y. Fíjense en la recta X. Rectas, voy a tener muchísimas rectas. Pero, por ejemplo, una recta como esta recta, vamos a llamarle L1. Esta recta L1, ¿cómo es el ángulo entre L1 y el eje X? ¿Obtuso, agudo o recto? Agudo. Agudo. Entonces, si teta es este cuate de aquí, ¿quién es la pendiente de M1? Vamos a ponerle M sub 1. ¿Cómo es? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Qué tiene? Es positiva. Positiva, ¿no? Exacto. De hecho, fíjense, si teta es igual a 45 o a pi sobre 4, 45 grados, pi sobre 4, ¿cuánto vale M? Lo pongo aquí. M. Si es pi sobre 4, 45 grados. Ahí el seno es 1 entre raíz de 2, el coseno es 1 entre raíz de 2, entonces la tangente vale. Tangente seno sobre coseno. Raíz de 2 sobre... Raíz de 2 sobre raíz de 2. Perfecto, es 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, sin haber hecho nada notable, ni mucho menos, ya puedo decirles algo. Si el ángulo es agudo, la pendiente va a ser positiva. Si vale 45 grados, la pendiente, pi sobre 4, la pendiente vale 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los ángulos más pequeños de 45? Ya les digo yo, la pendiente de estos ángulos va a ser menor que 1. Si mi ángulo ahora es más grande de 45 grados, pero todavía no es 90, aquí la pendiente va a ser mayor que 1. O sea, la pendiente menor que 1, mayor que 0, si el ángulo teta es menor de 45 grados. Y hasta puedo poner 0 menor que 45 grados. Ahora, 1
es menor que m menor que infinito si teta es mayor, 45 pi sobre 4 menor que teta, menor exactamente que 90 grados que pi sobre 2. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo estoy aquí y yo empiezo a levantarme en un ángulo, aquí cada vez va a ser un número entre 0 y 1. Aquí llegó a 1. Todos positivos. Y cuando subo por acá, voy con mayores que 1 y son valores brutales hasta que llego a infinito. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber qué es la pendiente. La pendiente, decimos de manera informal, es la inclinación de la línea recta con respecto al eje X. De manera más precisa podemos decir cosas como estas. Fíjate, si el ángulo es agudo, es un valor positivo. No solamente eso, si el ángulo es agudo y menor que 1, el valor de la tangente es menor que 1. Si está entre 45, entre pi cuartos y pi medios, entonces va a ser, va a tomar los valores mayores que 1 hasta más infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para los ángulos teta mayores que pi medios y menores que pi? O sea, voy a estar en esta región. ¿Qué pasa con esos ángulos? Estos ángulos de acá. Siempre voy a medirlos desde el eje X hasta donde llegue aquí. ¿De acuerdo? Todos esos ángulos son ángulos obtusos y además de que son obtusos, la M, la pendiente, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿De acuerdo? Negativa. Y fíjense cómo cambia. Si yo estoy ahora entre pi medios menor que teta, menor que 3 pi cuartos, este valor va a ser desde menos infinito, menor que m, sí, m mayor que menos infinito, menor que menos 1. ¿De acuerdo? En pi cuartos, 3 pi cuartos, va a ser exactamente menos 1. Va a ser el mismo valor que en pi cuartos, pero con signo negativo. En valor absoluto igual, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque la tangente es seno, que la mido aquí, que es positiva, entre coseno, que de este lado es negativo. En valor absoluto va a ser 1, pero en signo va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y si yo estoy en 3 pi cuartos menor que teta, menor que pi, entonces aquí también va a ser negativo, pero van a ser valores más grandes que menos 1, menores que 0. Y cuando llegue a este punto, cuando tengo la vertical, va a ser 0 de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, horizontal, 0. De 0 voy subiendo hasta 1. De 1 llego hasta más infinito. Cuando paso del ángulo recto, empiezo desde menos infinito y llego hasta menos 1. Y después de menos 1 llego a 0. ¿De acuerdo? Por eso es que la gráfica de la tangente, si ustedes la saben, y si no se las recuerdo, es más o menos como esto. Con los valores aquí, pi medios, menos pi medios, pi medios. ¿De acuerdo? Este es el ángulo 0 y es donde valen 0. Cuando yo empecé aquí en 0 y demás, estaba viendo este comportamiento. Estaba viendo de aquí hasta acá. Por eso, por un lado, llegando a pi medio se va más infinito y cuando paso el ángulo recto viene de menos infinito y después llego hasta 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué nos sirve todo esto? Nos sirve por lo siguiente. Cuando yo calcule la pendiente, voy a saber situarme en cómo se comporta la línea, la curva que estoy considerando. ¿De acuerdo?
Si, por ejemplo, me sale la pendiente, todavía no he dicho cómo la saco, pero supongan que la pendiente me sale un número positivo, ya sé que la recta tangente, ¿cómo es? Positiva. Forma un ángulo agudo con el eje X. Si el valor de la tangente en ese punto me sale negativo, ya sé qué ángulo forma la recta. Forma una recta, el ángulo que forman es un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí, sí. Esto, téngalo bien claro. Sobre todo para los problemas de aplicación de la derivada. Si ustedes no tienen claro esto, señores, se los digo de una vez, van a estar perdidos, más perdidos que nuestro señor presidente sin alguien que lo aplauda. Así. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué símbolo es el que está de rojo al lado de teta? ¿Este? Al lado izquierdo. Este. Sí. 0 menor que, teta menor que, debería en lugar de 45 poner pi cuartos. Okay. Es un 0. 0 menor que. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Gracias. Entonces, esto por favor ténganlo claro, porque eso les va a dar idea del comportamiento, ya lo explicaré con más detalle, pero les va a dar idea del comportamiento de la gráfica de la función y entonces todas esas cosas que salen de que, la función es creciente o decreciente y tú lo puedes obtener por la derivada, o la función es cóncava o convexa, lo puedes obtener por la derivada, es un máximo, es un mínimo, ¿qué caramba es? Todo eso lo obtienes por estas cosas de aquí. ¿De acuerdo? Vamos ahí entonces. ¿Cómo calculo entonces esa tangente? No recuerdo si esto se conoce como el cociente de Fermat. Y de hecho Fermat es que yo sepa, es anterior a Newton, a Leibniz, tampoco es que demasiado. Pero lo que se hace con ese cociente es lo siguiente. A ver, tú quieres obtener es el valor de esta pendiente aquí. ¿De acuerdo? Tú quieres obtener esto. Ahora, pero tú no lo tienes explícitamente, pero tú podrías obtenerlo a través de otra recta, de quien si tú puedes obtenerlo es de una recta como esta. Ahí te va esta recta. Esta línea recta, y te voy a poner de rojo te voy a escribir esta recta. Y aquí tienes cierto ángulo teta prima. ¿Cuánto vale la tangente de teta prima? ¿Cuánto vale? Pues fíjate que ahora tú tienes algo que no tenías hace un momento. Tú tienes x0, f de x0 y tienes este otro punto. ¿De acuerdo? Como depende, está cerquita de x0, llámale x0 más h. Entonces, las coordenadas de este punto de aquí van a ser x0 más h, coma, f evaluada en x0 más h. ¿De acuerdo? Este de aquí va a ser f de x0 más h. Las coordenadas de este punto van a ser estas. Estas son las coordenadas del primer punto, x0 y f de x0. De esta recta auxiliar, como es una recta secante, va a cortar a la función en otro punto y sus coordenadas serán x0 más h, f de x0 más h. ¿Cuánto vale la tangente, la pendiente de esta línea recta? Ya tengo dos puntos. ¿Quiénes son esos dos puntos? x0, f de x0. Y al otro punto es x0 más h, f de x0 más h. La geometría analítica, ¿qué me dice? Pues esa tangente, ¿cómo la puedes obtener?
La tangente la obtienes poniendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por si había algún dormido que todavía no recuerda cómo se calcula, es esto. Entonces, fíjate, el punto de coordenadas x1, y1, puedo pensar que es este. El punto de coordenadas x2, y2, puedo pensar que es este. Entonces, dime por favor, ¿cuánto vale la tangente? Y2, o sea, f de x0 más h, menos f de x0, entre x0 más h, menos x0. ¿De acuerdo? ¿Eso cuánto vale? F de x0 más h menos f de x0 entre x0 más h menos x0, se cancelan estos dos entre h. ¿De acuerdo? Esta es la tangente de esta línea recta, que es una recta secante. Ahora, estarán de acuerdo, espero, si no, pues tenemos que ver otra cosa, que si la h yo la hago acercarse a x0, esta h está muy alejada. Ahora déjenme pongo una h con color, pues ya no tengo colores, ya veis. A ver, aquí. Esta x0 más h prima, esta h prima es más pequeña que esta. ¿Estarán de acuerdo que esta, cuando yo considere la recta secante que pasa por aquí y por acá, será una recta más parecida a la recta tangente? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces, fíjense, por esta razón, haciendo uso de esta cosa auxiliar, nosotros podemos decir que la tangente de teta va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. O sea que si existe este límite, podemos tener la pendiente. ¿De acuerdo? Y por eso, bueno, es por eso y muchas cosas más. Todas las clases de cálculo diferencial se reducen a lo siguiente, sobre todo en las bases. Límites. Si tú entiendes los límites, entiendes todo lo que sigue a continuación. Si no entiendes los límites, olvídate, regrésate a ver límites, si no, no vas a entender muy bien de qué va todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Sobre todo, eso pasa sobre todo, también he de decirlo, sobre todo cuando la idea es entender las cosas de dónde están saliendo. Entonces, decimos, ahora ya en lugar de decir la pendiente, yo no sé por qué cambió el nombre de pendiente y en lugar de pendiente le dicen derivada, pero tampoco me voy a discutir por eso. Pero entonces, si yo tengo dada f de x una función y x0 un punto en el dominio, decimos que f' en x0 es la derivada de f en x0 existe si es igual, si el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0
entre h existe y es igual a dicho valor. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo en todo este rollo? A ver, tienes una función y tienes un punto en el dominio. La derivada en ese punto, ¿sí? La derivada en ese punto y la escribes como f' de x0, existe si este límite existe. Y son iguales. Si existe. Porque pudiera ser que no exista. Cuidado, ¿eh? Pudiera ser que yo tengo una función, me inventé una función, que esa función, pues no es eso, ¿no? Entonces, lo que hace uno a estas alturas, pues es hacer pues ejercicios para ver cómo se ve esto. Y por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x, no, f de x igual a x, no. F de x igual a c, la función constante. ¿Cuál es la derivada de f de x? Lo quise hacer así porque esto luego crea lío. Pues recuerden, la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x 0 más h menos f de x0 entre h. ¿Cuánto vale esto? Si f de x es la constante, c. ¿Cero? Cero. ¿Por qué? Es cero. Ahora, a partir de ahora podremos decir por qué. Fíjate. Primero escribo límite cuando h tiende a 0. Ojo, siempre quien haya sido mi alumno en complementos de matemáticas, no sé si lo exista, siempre hay que escribir límite cuando h tiende a 0. Si no escribes límite cuando h tiende a 0, esta igualdad no es cierta. ¿Eh? Siempre. ¿Quién es f de x0 más h? C. ¿Por qué? Porque la función es la constante c. ¿Quién es f de x0? C entre h. ¿Eso cuánto es? Límite cuando h tiende a 0, c menos c, 0 entre h. 0 entre h, ¿cuánto vale? 0. 0. Y tengo un límite que es constante, el límite cuando h tiende a 0 de 0. Esto es 0. Por lo tanto, f' de x es igual a 0 para toda x. ¿De acuerdo? Sí. A partir de ahora, cuando digamos, la derivada de la constante, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente función que todo el mundo hace, no las haremos todas, es, por ejemplo, si f de x es igual a x. Y voy a calcular el límite, este de aquí. ¿Quién es f' de x? Si existe este límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, menos f de x, entre h. Aquí ya no, déjenme le pongo x0 para que no haya problemas. La derivada en x0. Ahora, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? F de x0 más h, ¿quién es? F de x evaluado en x0 más h, estarán de acuerdo que es x0 más h. F de x0, estarán de acuerdo que es x0. Y h no se movió. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? x0 más h menos x0, se cancelan las x0 y me queda h entre h, igual al límite cuando h tiende a 0 de h entre h. 1. 1. Límite cuando h tiende a 0 de 1. 1.
Eso quiere decir, como si existe el límite y no sé qué más, que f' de x0, en este caso, es igual a ¿quién? A 1 para toda x0 en los números reales. ¿De acuerdo? Sí. Está bien, ¿no? Sí. Yo antes nada más pensaba así como de, pues X, pues vale 1, pero ya vi por qué vale 1. Lo cual es importante. No está mal sabérselas de memoria, ¿eh? Pero si tienes en cuenta esta idea, relacionas con todas las rectitas estas y entonces vas a poder hacer más factibles los ejercicios que haya que hacer. Bueno, entonces pues hagamos otras, ¿no? Evidentemente no vamos a hacer todas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a brincar a una un poco más interesante, ¿no? F de x igual a x cúbica. Ya sé que la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, ¿no? Eso alguna vez ya lo vieron, eso lo tengo claro. ¿Cuánto vale el límite este? Pues necesito saber cuánto vale el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ahora ya no le pongo x0 porque no me interesa evaluar. Quiero encontrar la fórmula que me va a dar esto. F de x0 más x más h menos f de x sobre h. ¿Cuánto vale esto? Esto es el límite cuando h tiende a 0. F de x más h, ¿quién es? X más h al cubo menos x cúbica sobre h. ¿De acuerdo? Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. X más h, ¿quién es? Es un binomio al cubo. Un binomio al cubo es el cubo del primero más 3 veces el primero por el segundo y puse otro. Es x cúbica. Primero al cuadrado, ¿no? Más el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Menos x cúbica entre h. ¿Eso cuánto vale? Eso es el límite cuando h tiende a 0 de... Fíjense que si quito todo este paréntesis no va a afectar nada, el único que va a afectar es x cúbica menos x cúbica. Este se cancela y me queda 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Fíjense ahora. H está dividiendo, se cancela con este, aquí se cancela con una h y aquí se cancela con otra, aquí me queda x al cuadrado y aquí con exponente 1. Entonces eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada. ¿Cuánto vale este límite? Pues lo que hago ahora, ya que quité la indeterminación, solamente es sustituir el valor de h igual a 0. Y esto me queda igual a 3x cuadrada más 3x por 0 más 0 al cuadrado. Este se cancela y me queda 3x cuadrada. Entonces, la derivada es 3x cuadrada. ¿De acuerdo? Está chido, ¿no? Sí. De la misma manera, obtenemos la fórmula para f de x igual a x a la n. La derivada de f de x igual a x a la n es x a la n, perdón, n menos 1 por x a la n menos 1. Y esa es la derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues desarrollar x más h a la n. Cuando ustedes desarrollen x más h a la n, les va a quedar el enésimo x a la potencia n, que se va a cancelar con un x a la potencia n. Aquí n menos 1, x a la n menos 1 por h. Todos los siguientes términos van a tener una h cuadrada, de h cuadrada para arriba,
Cuando ustedes dividan entre h, el único que va a sobrevivir es este y todos los demás van a tener una h. Y cuando sustituyan, calculan el límite, les da esto. ¿De acuerdo? Sí. De esta manera, ya tenemos la derivada de todas las funciones, que son una potencia de x. ¿Alguna duda? No, parece que no. ¿Está claro, no? La Sí. verdad es que esto es sencillo, no es complicado, ¿eh? Lo importante era tener esa idea. Profe, Dime. perdón por interrumpirlo, pero creo que la fórmula está mal. ¿No sería nx Tienes toda la a la razón. n-1? Nx a la n-1. Gracias, profe. Me fui con el n-1. No, tienes toda la razón. Es nx a la n-1. Sí, gracias, ¿eh? Ya les he dicho, si de repente digo una cosa, escribo otra, no es raro. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de un polinomio ahora? Aquí estoy hablando de solamente los exponentes de x. ¿Cómo puedo calcular la derivada de un polinomio? La derivada de un polinomio es más fácil calcularlo haciendo lo siguiente. ¿Quién es la derivada de la suma de dos funciones? La derivada de la suma de dos funciones va a ser igual a la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo justificar que esto es cierto? Usando ese límite. ¿Cómo lo hago? Si esto existe, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f más g de x más h menos f más g de x entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f más g. A ver, déjenme ver qué estoy haciendo. Pues sí, voy a tener que hacer algo que no debería, pero bueno. Esto es igual a f de x más h. ¿Sí? ¿Cómo defino la suma? La suma la defino como la función evaluada en el punto más la otra evaluada en el punto. G de x más h. Esto es igual con esto. Menos f de x más g de x. Todo eso entre h. ¿De acuerdo? Digo, no debería ser, por eso dije no debería hacerlo, porque no les había dicho esto, ¿no? ¿Cómo defino f más g de x más h? Pues como f de x más h más g de x más h. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué es igual? Ahora lo que voy a hacer es, voy a juntar los términos que me interesa juntar. Este con este y este con este. Entonces, voy a escribir esto igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Voy a poner un paréntesis porque estos dos los voy a asociar este con este, más g de x más h menos g de x. Y todo esto entre h. ¿De acuerdo? Y ahora fíjense en lo siguiente. Ahora, lo que voy a hacer es que están de acuerdo que h divide al primer sumando y h divide al segundo sumando, ¿no? Entonces hago uso del
lo siguiente. Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Voy a abrir el límite de f de x más h menos f de x entre h más límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. ¿Y eso es igual a quién? Como estábamos diciendo que servían, estos existen, este límite sería f' de x, este sería g' de x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. De la misma manera, escribiéndolo con cuidado, se puede demostrar que si tú tienes una constante que multiplica a f de x, la derivada de esto es la constante por la derivada de x. Esto es ligeramente diferente, ¿de acuerdo? Esto es la suma y esto es el producto por una constante. Pero haciendo estas dos, podemos nosotros calcular la derivada de un polinomio. Por ejemplo, si mi polinomio p de x es igual a x cúbica más 2x más 1, ¿quién será p' de x? Como ya tengo esta formulita, este va a ser igual. Ya voy a aplicar la formulita, ya no voy a aplicar otra cosa. Esto será n vale 3. Entonces la formulita me dice esto es 3x a la 3 menos 1. Más, ahora tengo 2 por x. Es la constante por la función. Y la función es x, que ya borré donde la calculé, pero la derivada de x era 1. Entonces era 2 por la derivada de 1 más 1. La primera que calculé fue la derivada de la constante, es un 0. Entonces, la derivada de esto es 3x, 3 menos 1 al cuadrado, más 2, más 0. Esta es la derivada del polinomio este de aquí. ¿De acuerdo? Y lo puedo calcular sin miedo y sin vergüenza, porque ya demostré, ya les exhibí que la derivada abre las sumas. Y calculamos y también dijimos que se puede hacer de manera análoga una constante por la función. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Está padre esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es emocionante. Sí, profe. Pero la vida es cruel, ¿no? No todo el tiempo vamos a estar derivando funciones lineales o cuadráticas o cúbicas y demás. ¿Cuáles son las siguientes funciones que siempre aparecen en todos lados? Por ejemplo, las trigonométricas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues vamos a ver cuánto vale si g de x es igual al seno de x, ¿quién es g' de x? Pues lo que tenemos que hacer es hacer, pues lo que tenemos que hacer. Ahorita estoy pensando, no sé si necesitaré otra cosa, pero creo que no, ¿eh? ¿Quién es g' de x? Es igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x entre h. ¿De acuerdo? Ah, vale, no hay problema. Pensé que íbamos a tener que hacer alguna cosa y iba a decirles, ¡ay, me faltó decirles una cosa! ¿Quién es el seno de x más h? En algún momento en su vida debieron haber visto cuál es el seno de una suma. Seno de alfa más beta, en este caso seno de x más h,
seno de X por coseno de H más coseno X seno H. Lo voy a escribir abajo para no hacer lo que hago por costumbre, que es siempre escribirlo todo encimado. Más coseno de X seno de H. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a escribirlo. Esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de seno de X coseno de H más coseno de X seno de H menos seno de X. Todo eso entre H. Ahora, fíjense en una cosa. Tengo seno de X en estos dos términos. Entonces, yo lo que voy a hacer es escribir esto como el límite cuando H tiende a 0 de seno de X que multiplica a coseno de H menos 1. Junté este con este y obtengo este. ¿De acuerdo? Más coseno de X por el seno de H. Todo esto entre H. ¿Esto a quién es igual? Voy a separar este cociente y esto es igual al límite cuando H tiende a 0 del seno de X por coseno de H menos 1 entre H. Más, lo escribo así con cuidadito, coseno de X por el seno de H entre H. ¿De acuerdo? Este de aquí es este de aquí es este. Y esto es igual, me voy del otro lado para seguir escribiendo. Eso es igual a lo siguiente. Voy a abrir ahora, la... voy a abrir esta suma. Entonces, esto es el límite cuando H tiende a 0 del seno de X. Fíjense, sí, seno de X por coseno de H menos 1 entre H. Más límite cuando H tiende a 0 del seno de X, no, coseno de X por el seno de H entre H. Y esto es igual a qué cosa. Fíjate, aquí seno de X no tiene ninguna H, así que lo puedo sacar como si fuera una constante. Seno de X por el límite cuando H tiende a 0 del coseno de H menos 1 sobre H. Y por otro lado, este de aquí, también coseno de X no hace nada aquí, y esto es más coseno de X por el límite cuando H tiende a 0 del seno de H entre H. Y eso es igual a quién. Espero que ustedes recuerden que el límite cuando H tiende a 0 de coseno de H menos 1 entre H es 0. Es el segundo límite que siempre se ve. Y el seno de H entre H, cuando H tiende a 0, este es 1. Entonces, esto es igual al seno de 0, seno de X, perdón, por 0, más coseno de X por 0. Eso es igual por 0, por 1, seno de H entre H. Eso es igual al coseno de X. Por lo tanto, la derivada del seno de X es igual al coseno de X. Ahí sí, sin importarme en qué punto estoy trabajando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profesor, la verdad es que no se ve muy bien y A ver, ¿en sería un dónde poco no se ve bien para repetirlo?
Un momento. En el Todo. primer pizarrón. Aquí. No, en el otro. Ah, en Ya este. casi el final. Ajá, ahí. Vale. ¿No es por el reflejo? No, Bueno, es es que que... se ve borroso. Vale. A lo mejor es la que tengo. Repito lo que voy a poner, ¿eh? Lo que escribí. El límite, ¿hasta acá está bien? ¿No hay problema? ¿Esta parte de aquí está bien? Sí, ahí está bien. Vale. De aquí para acá lo único que hice fue separar la suma. Entonces, como tengo estos dos términos, lo único que puse fue límite cuando h tiende a 0 de seno de x, paréntesis, coseno de h menos 1, que es este de aquí. Más, todo eso entre h. Límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por el seno de h, que es este de aquí, entre h. Y eso es igual. Ahora aquí, para pasar de esta igualdad a la otra, les dije, fíjense que el seno de x no tiene nada de h. El coseno de x no tiene nada de h, así que pueden ser tratadas como constantes. Las saqué. Entonces escribo seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h. Este de aquí. Más coseno de x, saco coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profesor, gracias. Vale, perfecto. Entonces, de aquí para acá, lo único que hago es calculo cuánto vale el coseno de h menos 1, este límite, coseno de h menos 1 entre h, sé que es 0, seno de h entre h, sé que es 1. Y en teoría eso es por los cursos de límites, de complementos de cálculo, donde debieron haber estos límites. Si tomaron clase conmigo y no los vi, no, eso sí lo vi. Sí lo vi, si no lo vi, no, de verdad que sí lo vi. Entonces, seno de x por 0, 0. Este se cancela. Coseno de x por 1, coseno de x. ¿De acuerdo? Y me queda entonces que el seno de x, su derivada, es igual al coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? No, ninguna. Está padre todo eso, ¿no? Son esas cosas que están tan padres porque salen muy rápido todas, ¿no? Ojo, como no queriendo, lo que hemos visto es, hemos aplicado la regla del cociente de Fermat para la derivada. Hemos calculado explícitamente algunas derivadas y además de eso, vimos la regla de la suma, que la suma de las derivadas, la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas y el producto de una constante, la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Que esas dos son reglas importantes dentro de del cálculo diferencial. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, la derivada del coseno? Pues igual que la del seno, ¿no? ¿O no? Igual que la del seno. Sacaríamos este cociente, pero sería coseno de x más h menos coseno de x. Desarrollaríamos, bueno, ¿la quieren que la hagamos? Pues a ver, Sí, profe, sí. con un Va, ejemplito. va, hagámosla. Y ya a ver si nos alcanza el tiempo para ver algo un poco más sustancioso. Coseno de x, su derivada sería igual al coseno de x más al límite, perdón, límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x entre h. Eso es igual a ¿quién? Pequeño paréntesis. Coseno de x más h
es igual, la suma del ángulo este va a ser coseno de X por coseno de H menos el seno de X por el seno de H. ¿De acuerdo? Esa es la regla de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos. Coseno de X más H es igual a coseno de X por coseno de H menos seno de X, seno de H. Entonces, lo voy a escribir aquí. Eso es igual al límite cuando H tiende a 0 de coseno de X, coseno de H, menos seno de X, seno de H, menos coseno de X. Todo eso entre H. Pues creo que va a ser sencillo, ¿eh? Eso es igual a quién. Fíjense, lo que voy a hacer es primero escribir límite cuando H tiende a 0. Y lo que voy a hacer es juntar los que tienen al coseno. Y va a ser coseno de X, que multiplica a coseno de H, menos 1. Con este término, coseno de X por coseno de H, tengo este. Coseno de X por menos 1, tengo este. Menos seno de X, seno de H, todo eso entre H. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es partir. Y esto va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 del coseno de X por el coseno de H menos 1 entre H menos seno de X, seno de H sobre H. Ahí está partido. ¿De acuerdo? Ahora abro el límite. Esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de coseno de X por el coseno de H menos 1 sobre H. Menos el límite cuando H tiende a 0 del seno de X, seno de X por el seno de H entre H. Ahora, noten de nuevo que esto del coseno, pues ya no sale de gratis, ¿no? Coseno de H menos 1 entre H. Bueno, déjenme lo escribo de nuevo así. Coseno de X por el límite cuando H tiende a 0 de coseno de H menos 1 entre H menos límite cuando, no, antes saco el seno de X por el límite cuando H tiende a 0 del seno de H entre H. Este de aquí es igual a 0, entonces este se cancela. Este es igual a 1, entonces esto es igual a menos el seno de X por 1 igual a menos seno de X. Por lo tanto, si yo tengo el coseno de X, su derivada es menos el seno de X. ¿De acuerdo? Estas cosas son así como para estar jugando toda la vida, ¿no? Pero la vida, como les digo, la vida puede ser cruel y bastante gandalla. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar sumando. Por ejemplo, si yo tengo esta función, por ejemplo, x cuadrada por coseno de x, ¿cuál es su derivada? Yo sé cuánto vale la derivada de x cuadrada y sé cuánto vale la derivada del coseno de x. ¿No será que puedo obtener, la derivada de un producto
dependiendo de sus funciones, de las funciones que ya tengo aquí. Pues la verdad es que sí. La derivada de un producto, f por g de x, la derivada es la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿De acuerdo? Esa es la regla. ¿Sí? La regla del producto, de la derivada de un producto, es deriva el primero, multiplica por el segundo, súmale el primero por la derivada del segundo. ¿Cuántos minutos me quedan? Son 2:08. A ver, déjenme intentarlo, que ahorita no me acuerdo bien a bien qué es lo que hay que hacer para obtener el límite, pero esto se obtiene con el límite. A ver, voy a hacer el límite cuando h tiende a 0. Voy a intentar hacerlo. Si no me sale, prometo que el lunes se los hago bien, ¿eh? Así que si alguno de ustedes, hasta diría, no, no grabo para que no vean si me equivoco, ¿no? Pero no, venga, no importa si ven que me equivoco. No será la primera vez que me equivoque en la vida. Límite cuando h tiende a 0 de f por g de x más h menos f por g de x entre h. ¿A quién es igual? Y perdone que alguien aquí escribió algo. Sin miedo al éxito, dice Daniel Hernández. Sí, ¿no? Sin miedo al éxito, venga. Sí, hijo, a ver, pásate tú aquí y hazlo. Cuando uno dice sin miedo al éxito es porque uno normalmente nomás está echando porras. Vale, no, no pasa nada. F por G de X más H será F de X más H multiplicando a G de X más H y restando F de X por G de X. Y ahora yo quiero llegar tengo que sumar y restar un 0. Porque eso es lo que dicen los cánones de las reglas de matemáticas. Límite cuando h tiende a 0. Esto es f de x más h. Espérenme un momento. ¿Quién es el que tengo que sumar y restar? Necesito este por... Ajá. A ver si es... Ah, no, espera. Tengo ya f de x más h por g de x más h. Vale. F de x más h por g de x más h. Este es este término. Y yo creo que hay que sumar y restar. Ahora ahí les va. F, necesito... yo digo que puede ser g de x más h por f de x. Menos g de x más h. Hasta escribo feo, porque estoy nervioso. Siempre escribo feo. X más h por f de x. Cierro menos f de x, g de x. ¿Están de acuerdo que sumé un 0? ¿A poco no? Esto de aquí, acá, esto vale 0. Este es igual con este. G de x más h por f de x menos g de x más h por f de x. Este de aquí, el primero, lo dejé igual. Este otro lo dejé igual.
¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Entonces, creo que sí sale así, ¿eh? A ver si no termina haciéndome alguna tontería. Lo que voy a hacer es asociar, voy a marcar de rojo los que voy a asociar. Voy a asociar este con este. Y después este de aquí lo voy a asociar con este. Y esto me sale. Sale igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, g de x más h, menos g de x más h, f de x. Este es el primero que quise asociar. Más, paréntesis. Ahora voy a asociar este con este. G de x más h por f de x menos f de x por g de x. ¿De acuerdo? Y todo esto entre h. A ver, ¿por qué hice esta asociación? Por lo siguiente. ¿Quién es el término aquí g de x más h? Este de aquí, g de x más h, es común a este y a este. Entonces, puedo escribir esto como el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h por f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí o no? ¿Sí? Factoricé g de x más h, lo pongo fuera, y aquí f de x más h menos f de x entre f. Más, todavía no abro el límite. Más, ahora, quien factorizo es f de x. F de x por g de x más h menos g de x entre h. ¿De acuerdo? Sí va a salir, Chihuahua, sí va a salir. Ahora sí ya estoy feliz. Un momento pensé que a lo mejor no me salía, pero sí, sí va a salir. Vamos a disfrutar la Semana Santa, ahora sí bien, porque nos salió esto. Si no, hubiera tenido que decirles, ay, déjenme ver cómo se hace. Voy a abrir el límite. Eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, que multiplica a f de x más h menos f de x sobre h. Este es el primero. Más, aquí, límite cuando h tiende a 0 no toca a f de x. Entonces puedo escribir f de x por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Ahora, díganme por favor, cuando h tiende a 0, ¿a dónde va g de x más h? Va a g de x. ¿De acuerdo? Esto es cierto, también no les voy a meter ningún strike. Esto es cierto porque estamos suponiendo que g al menos es continua. Las funciones que son derivables, todas son continuas, ¿eh? Por eso es que g de x más h es g de x. Ahora, este de aquí, ¿quién es? Es la derivada de f' en x. Ahora, más f de x. ¿Y quién es este de aquí? La derivada de g'. ¿Qué quiere decir eso? Que f por g de x, su derivada, la derivada de un producto, es el producto del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y yo creo que aquí ya nos merecemos el descanso y terminar la clase, ¿no? ¿Alguna duda? A ver, antes de que expresen dudas, que seguramente tendrán alguna, esto de aquí de sumar un 0, uno puede decir, oye, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Yo alguna vez en mi vida he visto cómo se demuestran estas reglas y yo recordaba que había que sumar un 0. Lo que no sabía es qué cero sumar.
Podía haber sumado otra cosa y entonces me meto en un problema, en un berenjenal muy grande. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues recordar que el primero que quiero es esta regla que tengo aquí. Entonces necesitaba algo en términos de G. No hay de otra, ¿no? Muy bien. Entonces ya sé que el producto de la derivada de un producto es el producto del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, sí. Órale. Bueno, nos merecemos descansar. Dejarlo aquí. Voy a